Yo quiero presentar impedimento en el debate y votación que presenta el senador Juan Carlos Vélez Uribe para su impedimento, en relación con el trámite del proyecto de acto legislativo número 14 de 2007, Senado 047-2007, Cámara, por el cual se reforman algunos artículos de la Constitución Política. El impedimento que presento se fundamenta en los artículos 182 de la Constitución Política y 286 y siguientes de la Ley Quinta de 1992, los cuales exigen que el congresista se separe del conocimiento y votación de los asuntos frente a los cuales observe conflicto de interés. En mi caso, el interés general de la reforma concurre de manera antagónica con el interés privado que tengo en ocupar una curul en el Honorable Senado de la República, una vez se cumple el periodo de licencia temporal, por el que fue llamado en reemplazo del Honorable Senador Germán Vargas Lleras. Es una licencia con un tiempo definido. En efecto, al quedar debidamente ejecutoria la detención preventiva proferida en contra del Honorable Senador Rubén Darío Quintero, y teniendo en cuenta el sistema actualmente vigente en la Constitución para suplir las vacantes, me encuentro en el primer orden en forma sucesiva y descendente dentro de la lista electoral del Partido Cambio Radical, para ser llamado constitucionalmente a ocupar dicha curul, en acatamiento de los preceptos superiores que hoy rigen la materia. Por lo anterior, de aprobarse la reforma política prevista en el acto legislativo número 14 de 2007, Senado 047-2007, Cámara, tal y como fue aprobado el texto de la plenaria honorable Cámara de Representantes, no podría llegar a ocupar la mencionada curul, frente a la cual en la actualidad tengo un interés cierto, actual, real. Ahora bien, si bien la Honorable Corte Constitucional en sentencia 01040 de 2005 reconoció que por regla general en las reformas constitucionales no se presenta el fenómeno del conflicto de interés, admitió que en casos excepcionales, como el que hoy estoy presentando, es viable su presentación y por ende su reconocimiento, dada la connotación de un interés actual, real y cierto, que se contrapone al interés general de toda reforma constitucional. Expresamente en la citada providencia se señaló que la anterior regla general, esto cito comillas, no obsta para que en eventos excepcionales se pueda dar el caso de que una reforma constitucional genere un conflicto de intereses para ciertos congresistas, porque los beneficios o perjuicios que de ella se derivan puedan llegar a ser de naturaleza directa, inmediata y extraordinaria. No es el mismo caso que para una reforma tributaria, porque aquí esta norma de carácter general cobija a todos los ciudadanos de la misma forma. Aquí esta reforma cobija particularmente a unos congresistas y por lo tanto se configura ese interés cierto, directo, inmediato. Como la decisión que se pone a consideración de la Comisión Primera del Senado implica nada más y nada menos que el nombramiento de un presidente ad hoc para designar ponentes, considero que mi juicio para definir el impedimento presentado por el honorable senador Juan Carlos Vélez Uribe se ve afectado por el interés privado previamente mencionado, pues es de recordar que los ponentes cumplen un papel trascendental en la dirección del debate, en la discusión y la aprobación de la reforma. Eso es, básicamente, presento. Senador Rodrigo Lara Restrepo, usted ha sido designado ponente a nombre de Cambio Radical de la reforma política. Yo no puedo asumir, señor presidente, esa ponencia, porque si me declaro impedido para elegir para aprobar el impedimento, pues también me declararé impedido. Yo quiero empezar diciendo que si bien este proyecto no tuvo el aval del Gobierno en su presentación, la Ley Quinta permite la coadyuvancia del Gobierno antes de la aprobación en plenaria. Por eso, como introduje la presentación del proyecto, solicito que se le dé un visto bueno, un voto de confianza por parte de la Comisión y el Gobierno pueda después apoyarnos con la coadyuvancia. Respondiendo también a otras observaciones frente a la posición de Cambio Radical como partido de bancada, ciertamente es un partido de bancada, pero eso no impide el ejercicio del control político, eso no impide que un miembro de esta bancada pueda hacer observaciones, que un miembro de la bancada pueda aportar ideas que no necesariamente hagan y que no necesariamente se convierta el miembro de esa bancada en una simple correa de transmisión del gobierno y en una persona obsecuente, senador. Y quisiera concluir las observaciones que estoy haciendo. Ahora, frente a las observaciones que me hacían sobre la ausencia política criminal, yo la verdad tengo un muy buen concepto del ministro del Interior, lo aprecio como persona y conozco su integridad y la altura con que ha manejado el asunto. Debo decir, sin embargo, que no veo claridad en la política criminal que adelanta el Ministerio y le voy a resaltar un caso muy puntual y fue la extradición de los 14 paramilitares, incluyendo al señor Macaco y la cochada de los otros 13 que se fueron ahorita. En el sentido, y es lo siguiente,
Un proceso de justicia y paz como el que se adelanta en Colombia necesita como requisito indispensable la verdad. De nada sirve hablar de reparación cuando no logramos tener la verdad necesaria para que las víctimas del conflicto paramilitar puedan apaciguar el alma, cerrar el duelo y al mismo tiempo la verdad para que exista el perdón que piden los victimarios y de ahí surja la reconciliación, que es el fin último de cualquiera de estos procesos. En el momento en que se extraditan, señor ministro, a estos bandidos, idea que yo comparto porque por razones personales siempre he sido un amigo de la extradición y creo que era importante extraditar a algunos de estos, sobre todo a los narcotraficantes puros. Esta extradición se hizo con improvisación jurídica, señor ministro, porque en el momento en que se extraditan a estas personas, se hace con base en el Código de Procedimiento Penal y se toma como marco de referencia el mismo tratado de extradición. En ese sentido, estas personas, en virtud de unos tratados, en virtud de unos principios de relación entre países, hacen que estos señores solamente puedan ser investigados por los delitos de narcotráfico por los cuales fueron extraditados. Es decir, no me parece sensato ni me parece sano con el país que se envíen mensajes contradictorios o se envíen mensajes que podrían parecer un engaño en el sentido de que la verdad va a florecer en los procesos que se van a adelantar en Estados Unidos. Va a haber verdad si es que estos señores de buena voluntad declaran, o va a haber verdad si es que realmente, o podría haber verdad si es que realmente en un proceso por delitos de lesa humanidad se les investigara en los Estados Unidos. Pero con esta extradición, tal como se hizo, imposibilita la iniciación de procesos por delitos de lesa humanidad y por lo tanto el reconocimiento de la verdad de estos señores. Aquí no hay una política clara definida, no hay una política criminal clara para el tratamiento de este caso en particular. Y tampoco participó el viceministro de Justicia en lo que llama el gobierno un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para extraditar a estos personajes. Diferente hubiera sido tener un viceministerio con una claridad de política criminal fuerte que hubiera hecho algo tan sencillo como solicitarle al gobierno de los Estados Unidos, por medio de un canje de notas o de un acuerdo bilateral, que también se les investigue por delitos de lesa humanidad en principio o en virtud del principio de jurisdicción universal. Ya existen casos en Estados Unidos. Les cito dos. El caso Filártiga contra el señor Peña, director de la policía, intendente general de la policía del dictador Stroessner en el Paraguay, en donde investigaron al señor Peña por la violación, asesinato y tortura de un joven por razones políticas, siendo la víctima paraguaya, siendo el delito cometido en Paraguay y siendo el caso básicamente un tema ajeno a las Cortes norteamericanas, en virtud del Alien Tort Claims Act, que es una figura del derecho norteamericano, se introdujo la figura de la jurisdicción universal. Pero hoy en día, en el momento en que las víctimas vayan a solicitar que se aplique ese principio de jurisdicción universal, se van a enfrentar frente al derecho entre países, al derecho interestatal, que básicamente es lo que traduce la resolución de acusación y que obliga a los Estados Unidos a investigar y a juzgar únicamente por los delitos de narcotráfico de estas personas. Yo creo que esta es una expresión muy clara de la ausencia de previsión de política criminal. Esta es una expresión muy clara de que no se ve más allá del problema inmediato en materia de política criminal. Y yo creo que esto es un asunto trascendental, porque la verdad histórica de estos procesos por paramilitarismo quedó muy posiblemente en el limbo. Dependerá de la buena voluntad de estas personas, de la buena voluntad de que declaren, o de los procesos que se les adelante en Colombia. ¿Qué incentivo puede tener una persona a declarar en un proceso colombiano cuando va a tener muy poca trascendencia en su vida? ¿Qué incentivo puede tener a declarar cuando sus propios familiares van a quedarse en Colombia y muy posiblemente van a ser amenazados o asesinados, como ha pasado con tanto narcotraficante que se le ha ocurrido declarar en los Estados Unidos? Y era una figura que perfectamente conjugaba la extradición, de la cual soy muy amigo y espero que las respuestas a estos cuestionarios que ya envié no se base en la defensa de la extradición, porque aquí nadie la está cuestionando, sino que sencillamente se podría haber extraditado de tal forma que se obligara y se permitiera la apertura de procesos por delitos de lesa humanidad en Estados Unidos, como ya ha venido pasando, no solamente en el caso Filártiga, sino también en el caso de Mianiuk, donde se extraditó a un campo de extradición, señor de nacionalidad croata, por delitos cometidos en la Segunda Guerra Mundial, y como ha venido pasando en otros casos de torturadores latinoamericanos. Eso es básicamente la observación que yo quiero hacer.